Saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Como lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar de un tema bien importante. Yo diría que un tema bien poderoso. Y vamos a hablar sobre el diezmo. El diezmo a través de la historia ha sido un tema bastante controversial. Cuando digo bastante controversial, es que muchas personas que dan el diezmo no reciben la bendición como la Biblia lo dice, porque no lo hacen como debe ser. El diezmo se da de corazón. El diezmo se da porque verdaderamente Dios ha tratado con tu vida y ha sido manejable en las manos de Dios. Y en otros casos no se recibe la bendición porque seguramente ha sido mal asimilado. Hoy queremos entonces entender claramente este tema. Y para entender este tema quiero que tengas tu mente bien abierta, tu Biblia también allá en casa, confrontando cada versículo que voy a dar. Y puedes enviarme tus preguntas una vez hayas visto este video y hayas estudiado un poco este tema. Pero antes de que iniciemos este tema, quiero decirte que tu vida va a ser bendecida en el nombre de Jesucristo. Tu familia va a ser bendecida, tus proyectos, tu negocio, porque hasta ahora no has recibido lo que has querido financieramente porque tienes una mala concepción de este tema. Te han enseñado que el cristiano debe ser pobre, de que Dios no da bendición económica y resulta que el Dios que tenemos es el Dios de la abundancia. Es el Dios que da bendición en todas las áreas de nuestra vida. Vamos pues al tema y lo vamos a dividir en una línea de tiempo de 3 fases. La primera que vamos a mirar está en Génesis. Voy a ir copiando acá los versículos para que usted pueda confrontar. El primero es, la primera línea, vamos a marcarlo así. Una línea de tiempo en 3 secciones. La primera la vamos a sustentar en Génesis capítulo 14 y vamos a mirar el verso 17 más o menos hasta el 20. Yo tengo acá abierta la Biblia. Vamos a leerlo, usted va a leerlo en su casa. La versión que voy a tomar es la Reina Valera de 1960. Dice la Biblia en el versículo 17 que Abraham, cuando volvía de la derrota de Medorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, vamos a colocar estos puntos que estoy resaltando del verso 18. Primero, estamos hablando de Melquisedec. Melquisedec, dice la Biblia, que es el sacerdote del Dios Altísimo. Cuando recibe a Abraham, lo recibe dándole pan y vino. Eso dice el verso 18. El verso 19 dice, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Entonces aquí tenemos que Melquisedec le dio pan y le dio vino, y algo bien importante y muy interesante, dice la Biblia, lo bendijo. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo, dice la Biblia. Usted puede leer en el verso 20, donde dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿De cuánto?
de todo. Algo bien importante que voy a resaltar aquí, y es que Abraham sencillamente proviene de los gentiles, como nosotros. Porque hay otro tiempo en esta línea que quiero resaltar, que es bien importante. Usted allá en su casa, le pido que tenga la Biblia en su mano para que estudiemos este tema de forma correcta. Entonces, en la primera línea de tiempo vemos que Melquisedec recibe a Abraham, le da pan y vino y lo mejor, lo bendijo. Vamos a la segunda parte de la línea de tiempo. Estamos hablando del diezmo en una línea de tiempo. Ya vimos que la primera línea de tiempo, Abraham da el diezmo de todo al sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. Entonces, cumplidos 100 años de edad Abraham, vamos a mirar 100 años, Abraham engendra ¿a quién? A Isaac. A su vez, Isaac engendra a Jacob. A razón de que Jacob quiere decir usurpador, es decir, el nombre de Jacob tiene como significado usurpador. Entonces, cuando ya el ángel de Jehová bendice a Jacob, vemos que Jehová le cambia el nombre de Jacob por Israel. Entonces, ya no se llamará más Jacob o usurpador, sino Israel. A su vez, Jacob es padre de las 12 tribus, que la Biblia la denomina como la tribu de Israel, o el pueblo de Israel, o el pueblo amado, o el pueblo escogido. Vemos que en un principio no tenemos gran historia sobre Melquisedec, ni dónde quedaba su templo. Solo sabemos que a su vez era rey de Salem. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que en esta línea de tiempo, cumplidos esos 100 años, es decir, un tiempo muy después, surge Israel. Y a Israel a su vez se le impone la carga de pagar. Óigase bien, tenían que pagar el diezmo. Y quiero que usted mire que a través de la historia, los pueblos que pagaban el diezmo lo hacían a manera de impuesto. Este impuesto se le pagaba a los gobernantes. Pero en el tiempo en que Abraham sale de Ur de los Caldeos, él aprende de esos pueblos que pagaban el diezmo. Creo que es hora de decir que diezmo es la 10ª parte de lo que usted gana, adquiere, siembra, cosecha, cría, etc. El 10% de lo que usted devenga. Ese diezmo Abraham pudo haber aprendido, ya que la Biblia no está señalando ni consignando que Abraham le pagó diezmo de su trabajo a Melquisedec, solamente producto de un botín de haber derrotado a otro pueblo y haber sacado de allí sus tesoros, y de ahí fue que pagó el diezmo de todo. En fin, lo que decimos es que en el tiempo de Israel surge el sacerdocio levítico. Luego de que surge el sacerdocio levítico, Jehová entonces le dice al pueblo que debía traer a su casa, a la casa de Jehová, el diezmo.
Este diezmo, vamos a entenderlo claramente leyendo en Levíticos, el capítulo 27, verso 30 y 32. Dice así la palabra de Dios: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Y dice el verso 32: y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Ahí. Eso es lo que dice en Levíticos 27:30 y el 32. Pero vamos a ver. Dice que el diezmo será de Jehová. Ahora, ¿qué hacía Jehová con ese diezmo que el pueblo estaba ya obligado a pagar? ¿Qué hacía Jehová con este diezmo? ¿Qué hacía Jehová con estas vacas, ovejas y un sinnúmero de cosas que traían como diezmo a la casa de Jehová? Voy entonces a, digamos, desenvolver un poco este tema y vamos a mirarlo entonces en Deuteronomio, el capítulo 26 y versículo 12. Entonces, capítulo 26 y verso 12. Voy a localizarlo. Dice así de la siguiente manera: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Es decir, aquí estamos viendo un diezmo que Jehová repartía entre las viudas, producto, esas viudas de los hombres que iban a la guerra, huérfanos, producto de las muertes de esas familias en la guerra, principalmente era de donde resultaban estas viudas y estos huérfanos, ya que el pueblo de Israel eran principalmente guerreros y en ese tiempo las batallas se ganaban a espada, a sangre y fuego. Entonces estas viudas y estos huérfanos, de ellos se encargaba Jehová. ¿De qué manera? Haciendo que el pueblo trajera al templo el diezmo y se repartía de esa manera. Luego podremos encontrar, y lo vamos a confrontar en la Biblia más adelante para no hacer muy largo este video, luego podemos encontrar que Jehová determinó que el diezmo era únicamente para los levitas. Oiga bien, el diezmo era únicamente para los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Eran los sacerdotes, los encargados de ministrar en el templo, los encargados de predicar, los que podían entrar al lugar santísimo, los que intervenían en los sacrificios expiatorios por los pecados del pueblo, los que podían cargar el arca. Es decir, los levitas son o eran aquellos que tenían en sus espaldas como carga, digámoslo de esa manera, el ministrar o administrar el pueblo de forma espiritual. Digamos que esto es tipo de hoy día los predicadores, pastores y aquellos encargados, o como dice la Biblia, de aquellos que velan por el alma de los feligreses o las ovejas de la iglesia. De esta manera, entonces,
vamos a poder entender que cuando estos hombres y mujeres, este pueblo no pagaba el diezmo, cuando no lo pagaba, entonces encontramos aquí una maldición. Maldición. Voy a buscar aquí el pasaje bíblico. Deuteronomio 28. Aquí en Deuteronomio 28, si usted lee todo el capítulo, empieza diciendo: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Esto es un mandato dado al pueblo de Israel, ¿sí? Si pones por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita sean tu canasta, tu arteza de amasar, bendito será tu entrar, bendito tu salir. Y usted puede encontrar allí toda clase de bendiciones. Dice: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esto, lo que Jehová prescribe para el pueblo de Israel. Y sencillamente, si leemos más abajo, entonces dice de la siguiente manera: pero acontecerá, estoy leyendo el versículo 15 del capítulo 18, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, dice que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en tu ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta, tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños, tus ovejas. Maldito será tu entrar, tu salir, etc. Maldiciones de ahí para allá usted encuentra en este capítulo 28 y a partir del verso 15. Entonces, ¿qué encontramos aquí al no cumplir? ¿Qué encontramos aquí en este diezmo levítico? En este diezmo levítico encontramos que hay maldición. A diferencia del diezmo dado por Abraham, que encontró bendición. Melquisedec lo bendijo, pero aquí Jehová mismo maldijo. Ahora, nosotros no tenemos que preocuparnos realmente. Tal vez usted hasta aquí haya pensado: bueno, esto está preocupante, pero piensa en lo que te voy a decir. Piensa en lo siguiente y hazlo de manera clara. Te invito a que te postres ante Dios. Te invito a que ruegues a Dios. Te invito a que tengas una intimidad con Dios para que Él te muestre con mucha claridad este tema que te estoy hoy enseñando. Porque mira, no tienes que preocuparte realmente. Si esto lo haces de corazón, si tienes en tu corazón obedecer a Dios, yo quiero enseñarte en la tercera línea o en el tercer punto de esta línea de tiempo, yo quiero enseñarte algo que jamás, tal vez, has escuchado y que jamás has entendido, porque hay una razón por la cual no has recibido bendición en tu vida por el diezmo que das. Porque aquí lo das de forma coercitiva, lo das bajo presión. Aquí podemos encontrar en Malaquías
que a quien no lo hace hasta ladrón le llaman, ¿sí? Tú me habéis robado y preguntáis en qué te he robado. En los diezmos y ofrendas. Dice allí la palabra de Dios. Pero esto era para el pueblo de Israel en el tiempo del sacerdocio levítico y el diezmo levítico. Por esa razón muchos se preguntan, no, eso era para el tiempo de Israel. Hoy te voy a explicar algo, pero bien hermoso. Tu vida será bendita en el nombre de Jesús. También tus finanzas tendrán bendiciones en el nombre de Jesucristo. Hoy vas a entender claramente que este tema del diezmo, tal vez hasta hoy lo has visto como un impuesto. Lo has dado porque te han presionado. Si no lo das, no sirves. Si no lo das, no eres miembro de esta iglesia. Y tal vez lo das, pero no recibes la bendición que esperas. ¿Por qué? Porque lo haces obligado. Porque no lo haces de corazón. Porque lo haces sin entender realmente para qué es que se da el diezmo. Entonces mira atentamente esto. Muchos van a encontrar un tropiezo en este tema. Muchos van a encontrar tropezadero para su vida cristiana en este tema. Porque vas a encontrar que alguien dice, no, usted no tiene que diezmar, eso era para el pueblo antiguo, para los israelitas. Eso era en el sacerdocio levítico. Y tiene algo de cierto. Tiene algo de cierto. Te lo estoy mostrando. Esto es un diezmo que su fin es maldición. Ese es su fin, maldición. Por esa razón, vamos entonces a un tercer punto de esta línea. Una cosa bien importante antes de entrar en este punto de esta línea de tiempo, porque vamos a leer en San Mateo 23. Pero antes de eso vamos a mirar lo siguiente. Resulta que cuando la historia se parte en dos, o Jesucristo la parte en dos, y el tiempo empieza a correr desde el año 1, encontramos que en el ministerio de Jesús en esta tierra, cuando Él habla del diezmo, cuando Jesucristo toca el tema del diezmo, sucede lo siguiente. Lo hace de una forma crítica. Es decir, lo hace para dar un sermón a quienes en ese momento todavía diezmaban bajo el sacerdocio levítico. Jesucristo en Mateo 23 dice lo siguiente: hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Es decir, que ese diezmo sí era de la ley. Sí era de la ley. Jesucristo lo está diciendo. Voy a reiterar, voy a repetir. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Entonces sigue diciendo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Es bastante claro, ¿verdad? Ahí vemos que Jesús lo que hace es mirar de forma crítica el tema del diezmo. Mas Él no tocó como mandato este tema del diezmo, ya que también tenía claro que era para el tiempo levítico y el tiempo en que había sido dada la ley al pueblo de Israel. Pero entonces, para nosotros, los cristianos,
los de la era cristiana, porque este video no lo subo solamente para evangélicos. Estamos hablando de la era cristiana, es decir, del año 1 hacia acá. El año 1 es en que nació Jesucristo. Entonces estoy hablando de la era cristiana para acá. Porque usted tal vez dirá, no, yo no soy cristiano. Claro, usted pertenece a la era cristiana, al tiempo en que Cristo vino y ofreció su vida en sacrificio, su sangre en expiación por muchos. Somos todos de la era cristiana. Entonces, este punto que sigue va dirigido a toda la humanidad que hoy día existe en este planeta. Por esa razón, lo que voy a hablar lo hacemos toda la humanidad que hoy día pisamos este planeta y que pertenecemos a la era cristiana. Entonces, vamos a mirar en un principio en Efesios 2:15. Voy a ir copiando los versículos para que usted pueda ir confrontándolos. Efesios 2:15. Aquí en Efesios capítulo 2 y verso 15, ¿qué es lo que yo quiero resaltar? Que la humanidad en este tiempo lo que estableció fue enemistad con Dios, por cuanto esta imposición le fue imposible de cumplir al ser humano, al mismo pueblo. Recordemos que el apóstol Pablo, en una oportunidad al encontrarse con Pedro, estos dos tuvieron un pequeño contratiempo, una desaveniencia, la cual consistía en que Pablo le decía a Pedro, ¿por qué estás enseñando a judaizar a estas personas si ni nosotros tenemos la capacidad de cumplir lo que les estás enseñando? La desaveniencia fue esa, pues a Pedro se le ordenó seguir predicando la ley, pero a Pablo el nuevo pacto, ¿sí? A Jesucristo y a este resucitado. Por esa razón se formó una enemistad contra Dios. Y vemos allí en el verso 15 que dice, aboliendo en su carne, en la carne de Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre. Gloria a Dios. Haciendo así la paz. Ojo, creando de los dos uno solo. ¿De qué habla? De un nuevo hombre, un nuevo pacto, nuevas ordenanzas. Y esto es algo que debemos nosotros tener bien claro. Que aquí hay algo muy importante que analizar. Y vamos a seguir mirando la palabra de Dios en Romanos. Romanos capítulo 6 y el verso 14. En Romanos capítulo 6 y el verso 14 encontramos algo que es bastante interesante. Yo diría que es tan interesante. Estoy buscando en Romanos capítulo 6 y el verso 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Escúcheme bien, por si usted de pronto en este momento no está leyendo la Biblia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es bien bonito y bien importante. Romanos 6:14.
Allí usted podrá, tal vez le estoy implantando un nuevo chip, porque si usted quiere judaizar, la palabra de Dios dice, no hay problema, puedes judaizar, pero tienes que cumplir, como la ley lo dice, todas las ordenanzas. Y lo puedes leer en Deuteronomio 28, que debes cumplir todas las ordenanzas. Pero entonces viene Cristo con su enorme misericordia, brotando gracia. Gloria al Señor Jesucristo. Y dándonos a nosotros la oportunidad maravillosa de tener acceso al lugar santísimo. Y de esa manera, haciendo de los dos uno solo, un nuevo hombre. Gloria al Señor Jesucristo. Espero que hasta aquí tengamos claro y hayamos entendido, porque vamos a mirar en Hebreos capítulo 7 de Hebreos. Vaya usted ubicando allí. Capítulo 7 de Hebreos y el versículo 12 dice la palabra de Dios. Vamos a leer varios versículos. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Abra su entendimiento aquí. Pídale a Dios que le abra el entendimiento. Resulta que el sacerdocio levítico finalizó, terminó. Ese sacerdocio terminó. Pero dice la palabra de Dios que cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Gloria al Señor Jesús. Espero transmitirles este conocimiento, porque ya no estamos allá, estamos acá. Cambio de sacerdocio, cambio de ley, de ordenanza. Por eso hoy vamos a entender claramente cómo es que debemos diezmar. Claro, tal vez el diezmo del Antiguo Testamento no es la misma forma de diezmar en el Nuevo Testamento. No es que se haya quitado o que se haya abrogado, no. No, estamos hablando de un cambio, no de quitar. Porque si el enemigo a usted le ha sembrado de que ya no existe el diezmo, de que ya no se debe diezmar, es el diablo el que lo ha engañado. Y lo ha engañado es para que usted no sea bendecido por Dios. Porque quiero decirle que esto es para bendición de la iglesia, bendición de la humanidad, para que usted sea bendito por hacerlo. Dios es el Dios de la prosperidad, el Dios dueño de la riqueza. Pero usted y yo no hemos recibido lo que hemos querido porque no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Y nos tienen pegados al pasado. Cuando la misma Biblia dice que cambiado el sacerdocio, es necesario que haya cambio de la ley también. Eso lo estoy leyendo en Hebreos 7, capítulo 12. Y dice, ¿y a quién y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar? Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec, ya le dije, abra su entendimiento. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto,
no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues es de testimonio de él. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí entonces encontramos que Jesús, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, dice Romanos 9:5, es del orden de Melquisedec. Entonces, Jesús es del orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir esto? Que si Jesús es del orden de Melquisedec y lo que Melquisedec impartió fue bendición, pan y vino, siga esta línea, siga esta línea. Entonces Jesús impartirá bendición sobre tu vida. Entonces Jesús dará bendición a tu vida. No estamos en este tiempo donde al no hacerlo se recibe maldición. Aquí no estás maldito, estás bendito. Pero tienes que aprender cómo hacerlo. Y eso es lo que vamos hoy a enseñar. Vamos a seguir leyendo. Verso 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Por eso usted no ha recibido la bendición. Por eso usted no ha recibido la abundancia que Dios da. Yo les dije en un video anterior que les iba a dar la clave de la abundancia que proviene de Dios. Porque dice el verso 18, queda abrogado. Este mandamiento anterior queda abrogado a causa de su debilidad y su ineficacia. O sea, era ineficaz. Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor, no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, en el orden de Melquisedec. Claramente lo dice la palabra de Dios allí. Y quiero volvérselo a leer. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Sin juramento fueron hechos sacerdotes. Están hablando aquí. Pero Jesús, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Gloria al Señor. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El nuevo pacto es mejor que el anterior pacto porque era ineficaz. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, dice así de la siguiente forma.
Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas tal vez no me entendió. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas volvemos aquí al bendito Jesús, al que bendice. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que no muere, que es inmutable, que no muta, que no se transforma, que permanece firme, fiel. Jesús, del cual usted y yo somos obra fiel de su sacrificio en la cruz y de su evangelio glorioso. Aleluya. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal, oiga qué belleza, estoy en el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos mismos, dice la palabra de Dios, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados. Estos estaban encargados de ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo, pero primero por los suyos propios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aleluya. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Gloria al Señor Jesús. Usted y yo pertenecemos a este sacerdocio, a aquel que vino, ofreció su vida sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Gloria al Señor Jesucristo, a Jesucristo el justo, el santo. Gloria a Dios. Bueno, el tema es realmente que aquí vamos a encontrar algo bien bonito. Y vamos a recapitular para lo que viene en 2 de Corintios, y lo voy a ir buscando para poder seguir hablando, porque quiero aquí poder tener una claridad en lo siguiente. Vamos a recapitular lo siguiente. Ni usted ni yo somos israelitas. Ni Abraham era israelita, sino gentil. Es más, Abraham dio el diezmo de un botín y recibió ¿qué? Bendición, pan y vino, o sea, provisión. Recibió provisión y recibió bendición. La provisión para su canasta y la bendición para su propia vida y la generación venidera. Aquí en este tiempo
encontramos maldición. Pero ¿qué creen que encontramos con Jesús el justo? Solo bendición. Gloria al Señor Jesús. Vamos a mirar 2 Corintios 8:7 y vamos a leer hasta el verso 12. Dice: por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en la gracia. No hablo como quien manda, no, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo que rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Gloria al Señor. Yo no sé si usted me entendió. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecido. Aleluya. ¿Qué tendrá Jesús para nosotros? Riqueza. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. El mirar aquí la palabra de Dios es importante. Yo quiero aclarar algo antes de seguir leyendo lo que viene. Lo que viene yo no lo puse ahí. Está en la Biblia, yo no lo puse ahí. Entonces, quiero a usted que de pronto no tiene claro este tema y que se lo han enseñado, le han enseñado a judaizar en todos los sentidos y a conveniencia de muchos. Yo lo que quiero decirle, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, tiene con Dios cuentas distintas a esa iglesia rescatada por Cristo, y por esa razón la iglesia volará primero. La iglesia será arrebatada con Cristo en las nubes, ¿sí? Mas no así el pueblo. Porque si usted me dice que yo tengo que hacer lo mismo que el pueblo de Israel, entonces también me tocará desconocer a Jesús, porque eso fue lo que el pueblo hizo. Me tocará seguir esperando el Mesías, porque eso fue lo que el pueblo hizo. Usted se está perdiendo de la bendición de Dios, de la bendición que Jesucristo vino a dar, que vino a hacerse pobre, siendo rico, para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Aleluya. Y sigue diciendo aquí: yo en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, o sea, a diezmarlo, sino también a quererlo desde año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer hacerlo, así también lo estéis en cumplirlo conforme a lo que tengas. Conforme a lo que tengas. Porque si primero hay voluntad, es que esto es muy bonito. Si primero hay voluntad, dice aquí la palabra de Dios, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene.
¿A qué está haciendo referencia aquí la Biblia? A que aquí es su voluntad, dé con su voluntad. Aquí no te está pidiendo, ni Jesús lo mencionó, ningún 10%. Aquí te está diciendo es que Él apela a tu voluntad. Aquí había que seguir a Jehová obligatoriamente. Por obligación había que cumplir su ley. Aquí Jesús te dice que Él cuenta con tu voluntad para seguirlo, con tu voluntad para reconocerlo, con tu voluntad para amarlo, con tu voluntad para diezmar. Y dejemos de llamarlo diezmar, ¿sí? Llamémoslo desde hoy, dar. Porque el que da, recibe. El que toca, se le abre. Ahora, entonces, ¿cómo así? Entonces ya no estoy obligado. No, es que nunca hemos estado obligados. Dios apela a tu voluntad. Lo que sí quiero decirte es que a la medida que tú das, a esa misma medida recibes de parte de Dios. Mire, esto funciona como la oración. Si oras poquito, recibes poquito del Espíritu Santo. Si oras mucho, recibes mucho del Espíritu Santo. Si das poquito, recibes poquito. A la medida que tú das, a esa medida recibirás. Yo diría que te han robado. Porque si solo das el 10%, a esa medida recibes. Y tú tienes en tu mente que recibes una gran riqueza, pero para Dios das el 10%. Y así poquito también recibes. Muchas personas lo han entendido. Si me gano 100,000, doy solo 10,000. Facilísimo. Pero ¿y si va y me gano 100 millones? Dar 10 millones. Eso es mucho. No, no tienes que dar 10 millones. De menos, que así menos, recibes. O tal vez no pienses en el 10%. Piensa en dar con un corazón abierto, voluntariosamente, y asimismo se te abrirán las ventanas de los cielos. Ni siquiera es el 10%. Es dar abundantemente, ¿sí? Porque el que da con pesar recibe. Pero el que da con abundancia recibe. Pero el que da con alegría, así mismo recibe. Si tú, en vez de contabilizar el 10%, si tienes la posibilidad de dar muchísimo más, créeme, este Dios que es piadoso, este Jesús sacerdote del orden de Melquisedec, te dará pan y vino, que es provisión, y te dará bendición, que es abundancia para tu vida financiera y económica. El pueblo de Dios hasta hoy, aunque ha diezmado, sigue pobre. Aunque ha diezmado, sigue decadente, de para atrás, porque da con pesar, porque da obligado. Hoy yo te digo, no, dé voluntariamente, pero dé con un corazón sincero, de verdad. De porque Dios ha tocado tu vida, te ha ofrecido la salvación. De con abundancia, porque este Jesús que ofrendó su propia vida y que dio su sangre por tu vida y que lo dio todo,
que ofrendó su piel, que fue destrozada a latigazos, a piedra, que derramó toda su sangre, que lo dio todo, no espera menos de ti, no espera pobreza de ti, no espera limosnas de ti, no te está pidiendo limosna, te está pidiendo que así mismo como Él dio abundantemente, tú des abundantemente, tú ofrendes abundantemente, tú ofrezcas abundantemente a un ministerio que es la continuidad de lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. Tal vez de mí no recibirás la cruz, tal vez de ningún ministro hoy día recibirás la cruz, pero recibirás la palabra de aquel Jesucristo que una sola vez y por todas ofreció su vida para tu salvación. Él espera que esa obra continúe a través del tiempo. ¿Y cómo va a continuar a través del tiempo? Con lo que tú das, con lo que das. Y cuando das de verdad, cuando das, quítese diezmar, porque eso te tiene obligado, te tiene limitado, te tiene con maldición. Mira, te tiene con maldición si no lo haces. Yo lo que te digo es, dé con amor. Si das abundantemente, recibes abundantemente. Aquí Jesús ni siquiera habló de un 10% porque para Él es poquito. Porque Él lo dio todo. Gloria al nombre de Jesús. Hasta hoy habías entendido mal. Si das limitadamente, si separas el poquitico para Dios, así poquitico Dios separa para ti. Pero este Jesús se hizo pobre siendo rico, para que con su pobreza tú fueses enriquecido. Gloria al nombre de Jesús. Y voy a tomar el último versículo de la Biblia. En 2 de Corintios, ahí mismo, para que estemos bien atentos. Ahí mismo, 2 de Corintios. Aquí estoy cerquita. 2 de Corintios, el capítulo 9, ahí estábamos muy cerquita, y el verso 5, mire lo que dice. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no de exigencia. ¿Dónde estaba este versículo? ¿Dónde estaba este versículo? Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, que el que siembra escasamente, póngase a dar escasamente, póngase a dar escasamente. Porque el que siembra escasamente, también recoge escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Aquí usan es la palabra, de aquí en adelante usted siempre va a encontrar la palabra dar. Por eso dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Ay, hombre, tener que dar esto para ese pastor. Pero si no, no me ponen a servir. Y entonces meto eso ahí al alfolí como que no lo suelto, no se vaya. ¡Oh! Nos vamos casi llorando para la casa.
¿Sí ven? Porque no lo hacemos con generosidad, sino obligados. Yo lo que quiero enseñarte hoy es que cada uno dé como propuso en su corazón. Si quiere, dé poquito. No tiene que dar el 10%, no. Ya no estamos en ese tiempo. De menos. Del 5, el 2, el 1. De 100,000 que recibe, de 1,000 pesos. Claro, el que siembra escasamente recogerá. El que da con tristeza, dice aquí la Biblia, dice así, cada uno dé como propuso en su corazón. Yo te pregunto, ¿cómo propusiste en tu corazón? ¿Dar el 10%? ¿Dar menos? ¿O dar abundantemente para recibir abundantemente? Te voy a hacer una mímica. Si tú vas a ir a abrazar a una persona y abre los brazos así, ¿qué crees que le puedes abarcar? Pero si abres los brazos así, lo podrás abarcar completamente. Si das así, ni siquiera tendrás la capacidad de recibir así, porque estás así. Asimismo vas a recibir el poquitico, porque estás así. Si tu mano está cerrada, tal vez cuidando una migaja que tienes ahí, no vas a recibir la bendición, porque no vas a estar apto para recibir. Quien aprieta su mano para dar, no la va a poder tener abierta para recibir. Y dice así, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Aleluya. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Ojo, voy a explicar este versículo. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, o sea, que en todo tengas suficiente, en tu cocina, en tu mercado tengas suficiente, en tu cuenta bancaria tengas suficiente, en tu bolsillo tengas suficiente, también abundéis para toda buena obra. Como recibes suficiente, también en toda buena obra das suficiente. Eso es lo que está diciendo allí. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, te voy a copiar aquí los versículos. Aquí te voy a dejar a Jesús del orden de Melquisedec y en segunda de Corintios 8 del 7 al 12 y segunda de Corintios 9 del 5 al 9. Ahí te dejo todo el material. Ahí te dejo todo el material de estudio. Entonces, en este orden de ideas, debes entonces tener en cuenta, me falta un versículo, el de Hebreos. Aquí nosotros leímos a Hebreos, capítulo 7, verso 12 al 28. Listo. Hebreos 7, 12 al 28, ese me faltaba. Para que hagas un estudio completo. Bueno, aquí no está completo. Esto tiene muchísima tela que cortar. Hoy quise darte este abrebocas para que recibas abundantemente. Yo te pido que des abundantemente. Des sin lástima, des sin pesar. Porque la viuda cuando se acercó a ofrendar donde estaba Jesús, ella dio todo. Y Jesús dijo,
De todos los que dieron aquí, esta mujer dio más, porque dio todo lo que tenía. ¿Y cómo crees que recibió? También recibió riqueza, recibió todo. Tenlo por seguridad, que así va a ser para tu vida. Hoy quiero dejarte esta reflexión para que apoyes este ministerio. Yo estoy dedicado a predicar la palabra de Dios y necesito hoy que tú entiendas este tema, porque Dios me ha bendecido con la palabra, con la revelación de la palabra de Dios. Y espero que hayas sido bendecido también con esta palabra de Dios. Y que asimismo como recibiste, asimismo puedas dar. Aquí debajo te voy a dejar una cuenta de Nequi para que apoyes este ministerio. Y des con alegría. Y des abundantemente. Y apoyes este ministerio en el nombre del Señor Jesucristo. Dios te bendiga.